Perfecto. Por favor. Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 2 de este seminario permanente sobre la estructura y la coyuntura de la economía mexicana. En esta ocasión tenemos la grata presencia y le agradecemos por haber aceptado la invitación a presentar sus reflexiones en torno a su investigación del doctor Daniel Jaime Camacho, que es profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. El doctor tiene formación de posgrado en ciencias económicas y se ha convertido en un especialista de los estudios de corte económico internacional. El día de hoy nos va a hablar en torno a China en el escenario político-económico de Asia-Pacífico. Bienvenido, Daniel. Voy a dejar de compartir la pantalla para darte el uso de la palabra y, si fueras tan amable, de ir compartiendo tu presentación para que vayamos avanzando al respecto. Ok, muchas gracias, Miguel. Por favor, confirmen si se ve la presentación. Sí se ve la presentación. Adelante, vamos muy bien. Excelente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Miguel. Agradezco primero, la oportunidad al maestro Miguel Ángel Barrios, que es nuestro coordinador de la licenciatura en Economía, y agradezco también al área de acumulación por este espacio. Como dijo Miguel, yo estoy en realidad en el área de Economía Internacional y mi campo de especialidad es las relaciones internacionales, el comercio internacional, las finanzas internacionales, economía internacional en realidad. La temática de nuestro seminario, más bien de este seminario permanente, es sobre la coyuntura que existe en la economía mexicana. En un mundo tan globalizado como en el que vivimos actualmente, en realidad sería difícil pensar que México se labra su propio camino y su propio destino. Estamos muy en contacto con otras economías, algunas influyen más que otras, ciertamente. Alguna, como la norteamericana, tiene mucha influencia
en la economía mexicana, y otras que pensamos que probablemente no tengan tanta injerencia, terminan por impactar mucho más allá de lo que originalmente hubiéramos podido pensar. Hasta hace, no sé, 20 años, quizás todavía incluso hasta hace 10 años, estábamos acostumbrados a pensar en China como aquel país en donde existía una calidad de mano de obra muy baja y por lo tanto era muy barata y era en cierta medida la fábrica del mundo, pero de aquellos artículos manufacturados que no requerían grandes manejos tecnológicos. Muchos juguetes que nosotros tuvimos de niños, con los que fuimos creciendo, eran hechos en China y la manufactura incluso que venía de este país era de calidad muy baja. No estábamos acostumbrados a ver a China como una posible potencia internacional y menos que esa posible potencia internacional afectara a nuestro país, afectara a México. Empiezo a hacer una recapitulación de lo que es China y de lo que ha pasado con China. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de los años 40, surgen dos bloques económicos en el mundo. Un bloque que conocemos o le hemos dado el nombre de bloque capitalista o occidental capitalista, en donde, bueno, Estados Unidos era la hegemonía en ese momento o estaba a la cabeza de este grupo de países occidentales capitalistas, como Gran Bretaña, como Francia e incluso como Japón en algún momento, liderado por los Estados Unidos. Del otro lado, en contraparte, teníamos al bloque oriental comunista, que estaba liderado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hoy descompuesto en Rusia y algunas otras, Rusia, Ucrania, Bielorrusia y algunas otras repúblicas que habían sido parte de este colectivo de repúblicas socialistas, pero que incluía a países como la extinta Yugoslavia, como Polonia, como Bulgaria, como Hungría, etcétera. Dentro de este bloque también muchos querían imponer o poner a China. En realidad, la verdad es de que China nunca estuvo sujeta a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Sí mantuvo cercanía, sí mantuvo relación, sí mantuvo cooperación, pero en realidad lejos se podía decir que estuvo del flujo de Moscú. Sin embargo, podríamos pensar que fue parte de este bloque. Ambas potencias, lideradas por Estados Unidos y por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, tenían un gran poderío, no nada más militar, ideológico e incluso económico. Poderío que fue llevado hasta finales de la década de 1989, cuando en realidad, cuando se cae la muralla de Berlín o el muro de Berlín y las economías orientales, como las que acababa de describir, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, empiezan a abrirse al mercado. Empieza entonces en ese momento una hegemonía fuerte de lo que era Estados Unidos. Estados Unidos como el gran hegemón del mundo, como el que imponía su pensamiento, como el que imponía su ideología y como el que llevaba las riendas de la economía a nivel mundial. No había en ese momento quien pensara que le podía competir la hegemonía a los Estados Unidos. Sin embargo, para algunos autores, incluso a partir del 2001, de manera como está en la lámina discreta, China ha venido ganando terreno en el sistema mundial, económico, político, incluso ideológico y financiero a nivel internacional. Ahora estamos viendo en casi cualquier indicador, y vamos a ver algunos en unos momentos, casi en cualquier indicador vemos el crecimiento constante de China. Si buscáramos compararlo con el de Estados Unidos, como también tengo algunas láminas, algunos gráficos al respecto, podemos darnos cuenta de que en los últimos años, en los últimos 20 años, China ha venido creciendo o ha tenido una tendencia de crecimiento increíble, como ningún otro país en ninguna otra región del mundo. Y los Estados Unidos, sin que esto quiera decir que están mal, han venido presentando crecimientos mucho más aletargados e incluso en algunos niveles de desarrollo y de conocimiento tecnológico parece que se han quedado estancados, parece que ha habido un retroceso incluso, un estancamiento en esos
en esos indicadores. Hay que pensar, y es el momento, llama la atención, de pensar y de voltear a ver hacia China. Un país que hasta 1945, de hecho hasta la década de los 70, para no entrar en un año particular, había estado dominado por un partido comunista que tenía una ideología muy del siglo pasado, que no miraba hacia el frente, no miraba hacia adelante, no era progresista, llamémoslo en ese sentido, comillas, comillas, no era progresista este partido comunista, era una economía pues, prácticamente cerrada al mundo. Siempre ha sido un país, no un estado-nación, sino un estado-civilización, ¿no? Diferente al estado-nación, muy cerrado. A partir de los años de 70, 78, 79, por ahí, por estos años, China se abre al mundo y hace un cambio estructural en sus políticas económicas que le han permitido llegar hasta el momento hasta donde ha llegado. En un inicio, sí hay que decirlo, China fue auspiciada o fue subsidiada o fue apapachada, incluso podríamos decir, por el propio gobierno norteamericano, quien no veía en ese momento con Nixon y posteriormente, desde Nixon para acá, no veían en China un competidor real, no veían en China una potencia o una futura potencia económica. De hecho, si fijamos los ojos en algunos indicadores económicos, hoy día, 2022, noviembre del 2022, seguimos viendo a China como un país en vías de desarrollo, ¿no? Como un país, decía antes la ideología del tercer mundo, cuando China en realidad muchos de sus indicadores sobrepasan o son ya de primer mundo. Se enfocó entonces China con esta reestructuración económica a la apertura del mercado, a la apertura de importaciones, exportaciones y a la atracción de nueva inversión extranjera, nueva inversión extranjera directa que no se había recibido durante un gran periodo de tiempo. Pasa entonces que China es una potencia que no se había considerado. Alrededor de esto, ¿qué va pasando alrededor de China? Bueno, China empieza a crecer de una manera acelerada. Empiezan sus indicadores a crecer de una manera como no se había visto en los últimos años. Y, repito la idea, Estados Unidos deja de voltear a ver hacia China. Recordemos que el trágico 11 de septiembre del 2001, con los ataques a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos se preocupa más por Medio Oriente y por las cuestiones de terrorismo que por los avances que pudieran presentar en los terrenos económicos, financieros o en cualquier algún otro país, como es el caso de China. China entonces aprovecha esta ventana de oportunidad que de Estados Unidos, quizás una mirada que no fijó Estados Unidos con China para poder seguir avanzando en ello. Hay un informe muy interesante que le iban a entregar a George Bush, a hijo, cuando a pocos días antes en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso más bien de los Estados Unidos, preparan un informe acerca del desempeño del Medio Oriente, no nada más de los países como China, sino de los tigres asiáticos, de Taiwán, de Hong Kong, de Tailandia y Corea, ¿no? Preparan un informe acerca de estos países que incluía a China y donde ya llamaba la atención el Congreso a decir, oye, China es una economía que está creciendo mucho y que está creciendo a niveles, a porcentajes del 9%, como vamos a ver en unas láminas posteriores. Sin embargo, la caída del ataque, a las Torres Gemelas hizo que volteara a ver Estados Unidos hacia esa parte del mundo e ignorara en ese sentido a China. China aprovechó entonces para empezar a crecer. Es casi consensual, dice la lámina, la opinión de que la próxima potencia mundial se encuentre en Asia y se encuentra particularmente en China. Ya no hay dudas, casi ningún escritor y ningún estudioso del tema tiene dudas de que China va a ser el futuro hegemón o la futura potencia hegemónica y que Estados Unidos va a caer. Algunos ponen fechas incluso, ¿no? 2050, 2050, la Agenda 2030, entre la década de los años 40, en 20 años más, por ejemplo,
China ya sería la primer potencia y sería la potencia hegemónica a nivel internacional. Esto no necesariamente, quiero llamar la atención aquí, no es necesariamente malo. Todas las potencias, en algún momento Egipto, Roma, Inglaterra, han caído, han sido hegemones en el mundo y han tenido sus tiempos de brillantez y su decaimiento. Lo pasó con Inglaterra cuando luchó con la hegemonía con Estados Unidos. Es el momento de brillar de China y eventualmente quizás no nos toque a nosotros, a nuestros hijos y quién sabe, a lo mejor a nuestros nietos, la caída de la hegemonía china. Pero esto es un proceso normal, históricamente es un proceso normal. Bueno, esto ya lo había platicado, se vive en un estado de la Guerra Fría, termina la Guerra Fría y Estados Unidos es el único hegemón a nivel internacional. Esto también yo lo había platicado, más allá de los acontecimientos del 9/11, resulta con una fase, termina con una fase de expansión económica norteamericana, estadounidense, y da paso a la primera expansión económica de los estados de China versus los Estados Unidos. Ha tenido un crecimiento bastante importante, bastante interesante China, como vamos a ver un poco más adelante, y a partir del 1980 y de manera más activa en 1990, el país, China, empieza a entrar de manera importante en el escenario internacional. Ahora sí empieza a pesar sus indicadores económicos, políticos, sociales, y empieza a ser parte de la comunidad internacional. Hasta los años 2000 no tenía mucha injerencia en las cuestiones internacionales, ahora sí la tiene. Prueba de ello son los acuerdos que tiene ya con Rusia. Es de los países, de los primeros países en la década de los 90 de reconocer a la Federación Rusa como un Estado independiente y en establecer fuertes vínculos de cooperación política, económica, tecnológica, educativa con esta federación. El ingreso a la Organización Mundial de Comercio en el 2001 se incorpora a la PEC, al Foro de Cooperación Económica en 1991, también en el 94 al Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a la ASEAN, promueve la promoción de la participación del Grupo de los Tres, China, Japón y Corea del Sur. Un rasgo muy importante de China en su crecimiento es que China, a diferencia de los Estados Unidos, no ha intentado poner o imponer su ideología social, política o económica a ningún país en donde ha llegado. Ha tratado de hacer colaboración y en ese sentido ha sido mucho más abierto que los Estados Unidos. Que los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha llegado a los tratados, como el México o el TEMEC, a imponer ciertas condiciones para poder hacer negociación, y China no, China se ha mostrado mucho más flexible para poder realizar sus tratados de libre comercio o cualquier tratado de cualquier tipo al que China quiera acceder, sobre todo en la época de los 90 y más activamente en los 2000 con el acuerdo que acaba de firmar hace un par de años con Irán, ¿no? Con la República de Irán. ¿Qué me llama la atención o qué estoy trabajando? Veo que hay una crisis de hegemonía a nivel internacional. La hegemonía es un término que viene de Gramsci, ¿no? Es literatura gramsciana, ¿no? El concepto de hegemonía se refiere a la dirección política, ideológica y cultural de un grupo social sobre otro. La hegemonía no necesariamente tiene que ser impuesta. El resto de los países terminan por aceptar la ideología o la preeminencia, el liderazgo de algún otro país, ¿ok? La hegemonía es un pensamiento que lidera sobre otros pensamientos de otras economías o de otros países, ¿ok? Y tiene, dependiendo de algunos autores, tiene algunas características para poder decir que se está elevando la hegemonía de un país, en este caso de China. Son, de acuerdo a Dabat y Leal, se consideran potencias hegemónicas cuando tienen estos 7 puntos que estoy marcando aquí. Déjame señalarlos.
Acá estoy. Cuando tienen algunos de estos 7 puntos el país, ¿no? Extensión territorial y riquezas naturales. Este es un punto que ya no se considera para tomar en cuenta una hegemonía, porque el derecho internacional ya tiene muchas restricciones y blinda muchos países de cualquier extensión territorial que quieran hacer. Esto era fácilmente visible en el siglo XVIII, siglo XIX o antes, cuando los países iban y se apropiaban del territorio, ¿no? Y había, el Sahara era francés, la península o el continente africano se lo repartían entre las potencias italiana, alemana, inglesa y francesa, y se podía hacer. La extensión territorial ahora no necesariamente tiene que ser un aspecto importante para sentir que un país es hegemónico. Sin embargo, las riquezas naturales, a pesar de que no las contiene algún país, sí puede hacerse de ellas apropiándose a través de contratos. Lo que ha hecho China con el petróleo de Irán, ahora con el petróleo de Venezuela y con los recursos naturales de muchos países latinoamericanos y africanos. El poder industrial, claramente, aunque le haya molestado mucho a Biden el que fueran a decir, o el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que China es la fábrica del mundo, claramente China en muchos sentidos es la fábrica del mundo de muchos productos manufacturados. Antes decía de productos manufacturados de carácter básico, juguetes y de mala calidad. Pero poco a poco los productos chinos han ganado reputación en varios terrenos, entre ellos el electrónico y el de las comunicaciones. Tienen poder industrial. Poderío financiero. Estamos hablando de un país que tiene arriba del 17% de las tenencias de los bonos de los Estados Unidos. Es decir, un país que básicamente tiene a Estados Unidos tomado del cuello. Tiene muchísimos valores de este país en sus manos. Están apropiándose sin que haya sido un fin, primero, de los bienes o de la riqueza norteamericana, de la riqueza financiera de los Estados Unidos. Los bancos chinos cada vez han ganado más presencia en los países asiáticos y en los países latinoamericanos, como Venezuela, como Brasil, como Perú, como Argentina. Liderazgo en ciencia y tecnología. China es el segundo país que tiene mayor generación de patentes. Incluso en algunos campos sobrepasa a las patentes dirigidas por los Estados Unidos. La diferencia todavía hoy es que las patentes de los chinos no tienen el impacto comercial que las patentes norteamericanas sí tienen. Sin embargo, se espera que para antes de que llegue el 2030, esta relación de patentes exitosas versus las patentes no exitosas se cambie. Es decir, ahora sean los chinos los que tienen mayor solicitud de patentes a nivel internacional con éxito. Hay patentes que son incrementales y hay patentes que son novedosas e innovadoras en su generación. China está en el camino. La generación de patentes ha crecido en los últimos 10 años de manera exorbitante. No hay que olvidar, de hecho, que la industria espacial china ha tenido grandes avances en los últimos años. Los primeros en llegar a la cara oculta de la Luna, en poner un satélite artificial en la Luna, no hay que olvidarlo, fueron los chinos, no los norteamericanos. Entonces, esa es una muestra del liderazgo científico y tecnológico que existe de China. Poderío político militar. Este aspecto en la política, en el poderío político militar, claramente está dominado todavía por los Estados Unidos. China no ha hecho la inversión necesaria, por decirlo así, en su carácter militar como lo ha hecho los Estados Unidos. No ha tenido un despliegue tan importante como Estados Unidos tiene hoy día. Existen bases militares de los Estados Unidos básicamente en todo el mundo, en todos los continentes tienen bases militares los norteamericanos y los chinos no. Los chinos tienen una base militar muy fuerte en su país y en sus fronteras. Sin embargo, ellos no tienen las mismas bases militares ni han tenido las mismas facilidades para tener bases militares en otros continentes, ¿no? En América, en Europa, no los tienen. Mientras que Estados Unidos sí, básicamente tiene en todo el mundo, alrededor del mundo, bases militares. Pero quizás sea el único, el único punto en donde China
no ha tenido inferencia. Liderazgo cultural, a diferencia de Estados Unidos y el carácter occidental, en donde se ha planteado el llevar la cultura occidental a las diferentes culturas en todo el mundo, el pensamiento occidental quiere ser el hegemónico en todo el mundo y el líder en todo el mundo. Los chinos no, los chinos parece ser que no les interesa exportar su propia ideología. Ellos tienen una forma de vida y una forma de ver el mundo muy particular, y si los otros países a donde llega la inversión, llega la economía, llegan ellos mismos a trabajar, la adoptan, está bien para ellos. Parece ser que no les causa ningún problema que acepten, que adapten su forma de vida en otros países. Sin embargo, los chinos, a diferencia de la cultura occidental, no trata de imponer sus ideas culturales, sociales, económicas o forma o estilo de vida, como lo hemos hecho o como lo han hecho, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? Quieren imponer la democracia a la norteamericana en los demás países sin saber si es o no el mejor método de gobernar a una economía o a un país. Lo hemos visto en este Mundial de Qatar, ¿no? Fue muy criticado porque llevaban la banda de LGBT y no querían usarla, y decían, bueno, es que es otra forma de cultura en Qatar, ¿no? ¿Cuál es mejor? Simplemente es diferente. Los chinos entienden muy bien estas cuestiones culturales y no les da problema si no las aceptan su forma de vida mientras ellos las sigan conservando. Y la incidencia internacional, esta sigue en construcción, pero como vimos en la lámina pasada, cada vez más China ha tenido papeles activos en su región de influencia, en Asia. A pesar de que hay diferencias profundas con Japón, profundas con Corea y con otras culturas alrededor, parece ser que se han venido integrando de manera muy, digamos que amistosa y exitosa, poco a poco en otras culturas y en otros círculos de inferencia. Hay una competencia económica muy fuerte con Japón, sin duda. Sin embargo, han encontrado la forma de vincular las cadenas productivas entre Japón y China de una manera exitosa. Hay fuertes diferencias entre China y Corea del Sur, sobre todo. Sin embargo, también China ha logrado tener o mantener o amalgamar las industrias a través de las cadenas globales de valor con Corea y China. Es decir, su incidencia internacional, al menos en la parte económica, ha sido más o menos exitosa, aunque en la política China no ha querido meterse en estas cuestiones. Si vemos de estos 7 puntos, al menos en 4 o 5, China cumple las expectativas de ser un hegemón en el siguiente periodo. Es decir, no hay duda de que China será la siguiente hegemonía, quizás en 10 años más, ni siquiera 20, en 10 años más podría ser el hegemón a nivel mundial. Vamos a ver ahora una parte que viene ya además con más gráficas para revisar cómo ha sido el desempeño de China en el mundo, en el panorama mundial. Fíjense bien, algunas cosas que son muy interesantes. Para que una economía pueda ser floreciente y pueda ser creciente y en ese sentido sea un hegemón económico, porque ya dijimos, China no le interesa ser el hegemón ideológico, no le interesa, ¿no? Estados Unidos ha tirado a China o ha tildado a China de que no hay democracia. En realidad a los chinos poco les importa qué piense Estados Unidos o Occidente sobre su democracia o no. Estados Unidos ha dicho que no se respetan, por ejemplo, tienen faltas muy graves a los derechos humanos en China. Tampoco les importa mucho qué digan los occidentales acerca del manejo de sus derechos humanos, ¿no? Como si Estados Unidos también tuviera un manejo adecuado de los derechos humanos, no sobre todo los migrantes. Pero a los chinos no les importa, son más pragmáticos en ese sentido. Y fíjense bien, en este cuadro nos muestra la formación bruta de capital en cada país como porcentaje del PIB. Estoy aquí haciendo una selección de economías asiáticas de la cuenca del Pacífico que tienen un desarrollo importante y que son grandes productores o maquiladores o potencias industriales o de servicios. China, India, Japón, Corea del Sur y la Federación Rusa. ¿Ok? Fíjense cómo consistentemente desde el año 2000 hasta 2021, China ha tenido un porcentaje muy importante de su PIB para la formación bruta de capital. No hay ningún otro país, ni la India, ni Japón, ni Corea, ni Rusia,
que alcancen los niveles que tiene China. En ninguno de estos rubros, en estos años, perdón, fue menor al 31%. Jamás. Una tercera parte del PIB de China está relacionado directamente con la formación de capital bruto, ¿ok? De capital fijo, perdón, de maquinaria, de equipo, de infraestructura, etcétera, etcétera. Hay cuestiones muy importantes y podemos verlo, como también Corea del Sur, que ha tenido un incremento importantísimo en el panorama mundial y en su PIB, también llega a niveles del 30%, 29-30%, pero nada comparado con China. Es increíblemente alto la tasa que tiene como porcentaje del PIB para la formación bruta de capital, incluso por encima de India, que ha tenido también incrementos sustanciales en su economía, Japón, que está incluso por abajo de Corea del Sur, y bueno, ya que decimos de Rusia, ¿no? Rusia se ha mantenido, pero en realidad no ha tenido crecimientos más allá del 20 algo por ciento, del 22%, ¿no? Se ha mantenido en estos rubros. Es básicamente la mitad de lo que China ha invertido en la formación bruta de capital. Y esto no es en vano. Miren, el Producto Interno Bruto de China es consistentemente más elevado que los demás. No, esta es China, perdóname. China es esta, es el rosa mexicano. Pero fíjate, tuve que ponerlo en una gráfica por separado, porque el incremento del PIB en China ha sido mucho más elevado de lo que ha tenido Japón, que es esta línea, Corea, Rusia y la India. Se ha encontrado por arriba de cualquier tasa de crecimiento que Japón o que Rusia hayan tenido. A la par de China, viene otro gigante del que nadie está hablando y que puede ser muy importante también en los siguientes 10, 20 años, que es la India, ¿eh? A la India, Estados Unidos y nosotros como estudiosos lo hemos dejado un poco olvidado. No hemos hablado mucho de la India, pero India en los siguientes 10 o 20 años va a ser una potencia también bastante importante y que podría ya incluso competirle, según algunos estudios, a los propios países de Europa o incluso a los mismos Estados Unidos e India, ¿ok? China tiene un crecimiento de alrededor del 9% en promedio en los últimos 20, 30 años, que la hacen posicionarse como el líder y el competidor que es al día de ahora. Y fíjate, este crecimiento termina por manifestarse en esta gráfica. Este es el agregado del PIB de Asia, de Asia, ¿sí? De los países que es seleccionado, es el agregado. Fíjate cómo en el 2020 la producción del PIB de China era incluso por abajo menor a la que tenía Japón. Japón tenía un PIB mucho más elevado que China a inicios de los 2000. Tenía una participación, digamos, del 50% el Japón, un 40% China y el otro 10% dividido entre Rusia, entre India, entre Corea, ¿no? Pero Japón y China ya figuraban en el Producto Interno Bruto de Asia, de las economías que he seleccionado. Como fue creciendo o como fue pasando el tiempo, cada vez más la brecha se abre cada vez más entre el producto de China y las otras economías. Y fíjate ahora, para el 2021, más del 50% de producto en economías de Asia, del oeste de Asia, es de China. China entonces lidera o es el líder productor en esta parte del mundo, en la cuenca del Pacífico, ¿ok? Por encima de Japón, que ha mantenido una producción más o menos constante. Por encima que India ha tenido un incremento también interesante. Rusia ha tenido un crecimiento en su producto, pero en realidad es un crecimiento más modesto que el que ha tenido, mucho más modesto que el que ha tenido China. Estos parámetros indican que en el terreno económico, China ha tenido mayor participación que cualquier otro país en la cuenca del Pacífico. Más adelante vamos a ver las cifras comparadas con Estados Unidos y vamos a ver que también con Estados Unidos ha sido elevada. Las exportaciones que tiene China a nivel internacional, lo que me llama más la atención es esto. Viene una tendencia
a la alza. Viene en 2020, en donde dices, bueno, el COVID nace o se desarrolla en China, pudiera haber tenido una afectación especial en el continente o en este país, y sin embargo, mira, no la tiene. En el 2020 hay un posible estancamiento de las exportaciones de este país, pero mira, para el 2021 tiene una franca recuperación. Y hay estudios en Estados Unidos, tuvo afectaciones importantes en el crecimiento y desarrollo de su producto a nivel internacional. Y sin embargo, China fue la única economía que mantuvo altas tasas de crecimiento y con ello pudo hacer que esa parte del mundo, junto con Japón, decía, las cadenas globales de valor, junto con Corea y sus cadenas globales de valor, junto con Tailandia y sus cadenas globales de valor, tuvieron un crecimiento interesante. China ha sido el motor que ha impulsado esta parte del mundo, a pesar de la pandemia. Y aquí lo pongo, ¿no? A pesar de la pandemia del COVID-19, desde 2020 y durante el 2021, las exportaciones crecieron 25.44%. 25.44%, no es menor. Ya quisiera México tener un crecimiento similar o al menos tener el crecimiento del 12%, ¿no? La mitad del 25%. Un 12% del crecimiento de las exportaciones mexicanas, manufactureras o de cualquier índole, sería bastante sano para una economía como la nuestra. China creció un 25.44%, que es bastante, considerando el escenario de la pandemia en el que se vivía. Con todo esto también dices, bueno, a lo mejor también en su balanza comercial tuvo cierta afectación en el 2020. Y no, mira, en el 2020 siguió creciendo. Hay es un bache entre el 2017 y 2018, una caída, ¿sí? Por la devaluación y el inicio de la guerra comercial con Estados Unidos, pero vuelve a tener un crecimiento inmediato. La recuperación de la economía china es increíble y la tasa de cobertura, que es esta franja morada, siempre ha sido positiva. ¿Qué es la tasa? Es la tasa de cobertura. Bueno, esta la calculo en porcentaje, la determino en porcentaje, y es el porcentaje de cobertura que tienen las exportaciones sobre las exportaciones. Y consistentemente es positivo. ¿Te das cuenta? Consistentemente está por arriba. Es decir, no tiene un déficit la balanza comercial de China. Siempre está en superávit. Siempre exporta más de aquello que importa. Es otra muestra, otra prueba del crecimiento de la economía china. Me faltó una... A ver, déjame ver, permíteme un segundo, por favor. Sí, híjole, sí, me faltó una lámina acá, pero bueno, no importa, vamos a ver. Una forma de ver el avance de China, aparte de su Producto Interno Bruto, ¿cómo sirve que México se encuentre dentro de los 10 países exportadores de los PIBs o de las economías con un PIB más alto, más importante del mundo, si el PIB per cápita se sigue manteniendo? Es decir, que los grandes capitales en el país se apropien de la riqueza creada en el país y que no haya un efecto de distribución entre la población. Sin embargo, China ha hecho, con todos los problemas que puede tener una economía como la de este país, ha logrado sacar de la pobreza a millones de chinos y ha logrado hacer un desarrollo o ha logrado que la riqueza sea una distribución de riqueza muy impactante en su población. Antes era difícil ver a un chino de turista, ¿no? Los occidentales estaban muy acostumbrados a ver japoneses sobre todo, ¿no? Eventualmente quizás coreanos. Ahora es muy común que el turismo de Occidente, del Oriente, el principal país que manda turistas a Occidente es China. Y esto se debe al crecimiento del PIB per cápita que ha tenido. Sí, es cierto, sigue habiendo desigualdades en China como en cualquier país. Sin embargo, ha tenido un desarrollo humano en ese sentido y de capital que es difícil verlo en otros países. Mira, aquí lo tengo, ahora sí, lo comparo con Estados Unidos entre el 2000 y 2020. Fíjate, el Producto Interno Bruto de China ha tenido crecimientos
bastante importantes, con tasas de crecimiento bastante altas, versus lo que Estados Unidos ha mantenido, ¿ok? Estados Unidos ha tenido tasas mucho más modestas de crecimiento de las que ha presentado China. Esto es en valor total, el cuadro de la izquierda superior, y el cuadro de la inferior derecho lo muestra en tasas de crecimiento en porcentaje. Igual, si te fijas, los de China han sido consistentemente más elevados que los de Estados Unidos en el mismo periodo. Incluso, si te das cuenta, ha tenido tasas de crecimiento cero en términos porcentuales, ha tenido tasas de crecimiento negativas en el 2008-2009. Esta caída representa la crisis en los Estados Unidos, ¿sí? Y ha tenido tasas de aproximadamente del 2-3%, y otra vez en el 2020 con la pandemia, tasas de crecimiento negativas, casi de menos 4%, ¿sí? En China, es el otro caso, fíjate, ha tenido tasas de crecimiento durante la primer parte de este siglo, de lo que va del siglo, en los primeros 10 años, ha tenido tasas de crecimiento incluso por arriba del 14%. Es una barbaridad, ¿ok? Y en ningún año estuvo por abajo del 8% hasta el 2010. Del 2010 en adelante, sí ha tenido tasas de crecimiento, digamos, más modestas respecto a las que había tenido entre el 2000 y 2010. Sin embargo, también en ninguno de los casos, salvo cuando estuvo con la pandemia, fue menor al 4%. Ninguno de los casos fue menor al 4%. Y la recuperación fue incluso más elevada de la que pudo haber tenido los Estados Unidos en el 2021. ¿Ok? Esto habla de la fuerza económica que tiene China y de la capacidad de recuperación que tiene la economía China respecto a la que tiene los Estados Unidos. Y es lo que comentaba desde un principio. No sé, puedo yo obtener muchos marcadores o muchos elementos de análisis para la economía norteamericana, y en todos ellos, en todas esas variables, voy a ver que la economía norteamericana parece ir en declive respecto a la economía de China. Fíjate, en el PIB per cápita, Estados Unidos sigue estando muy por arriba de China, y lo vemos aquí. Estas francas, estas barras son China, y esta línea es Norteamérica, son los Estados Unidos. Es mucha la diferencia, si te fijas, entre el eje principal y el eje secundario, porque estoy graficando diferentes cosas, diferentes PIBs. Si yo lo veo como PIB per cápita normal, China está por alrededor de los $12,000, y los Estados Unidos está alrededor de los $60,000. Es decir, el PIB per cápita es apenas una quinta parte o menos de lo que tienen los Estados Unidos. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante son las tasas o las pendientes de su tendencia en el crecimiento. Si te das cuenta, la tendencia de crecimiento en China es mucho más pronunciada, es decir, más ágil de lo que es en Estados Unidos. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, pues muy simple. Quiere decir que el PIB per cápita está creciendo de manera más acelerada en China que en los Estados Unidos. En 10 o 20 años, el PIB per cápita en China va a ser muy similar al que se tiene en los Estados Unidos por la tendencia en el crecimiento. Es lo mismo, nada más que visto desde otra perspectiva, comparándolo con Latinoamérica, comparándolo con la zona euro, China y los Estados Unidos. Es una comparación interesante porque son las regiones que nos interesan, ¿no? Latinoamérica, fíjate, está muy por abajo de lo que logra China en un periodo de 2000 a 2021, un crecimiento bastante interesante. Estados Unidos también, y ya lo rebasó China, ¿ok? Y respecto a la zona euro, que se mantiene, pero que está muy por abajo ahora de lo que es China y los Estados Unidos. Es un comparativo en relación a diversas formas de medir el PIB per cápita, la paridad del poder adquisitivo del PIB que tienen los Estados Unidos, China, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Y mira, China está por arriba de los Estados Unidos. Consistentemente, otra vez, China por encima de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? China ha tenido un crecimiento, y sus indicadores nos muestran que es la siguiente potencia
hegemónica. Las exportaciones, bueno, ya lo expliqué las anteriores láminas. Y por último, voy a presentar este gasto, el gasto militar que había dicho. China en realidad parece ser que no le interesa tener una hegemonía militar. Parece ser que no le interesa tener una hegemonía ideológica. Le interesa más el poderío económico. Le interesa más el encontrar inversión extranjera directa. Le interesa más el apropiarse de recursos como lo ha hecho con Latinoamérica, como lo ha hecho con Europa, que estar pensando en invadir o en proteger ciertas zonas militares o cuestiones ideológicas. Los chinos parece que se sienten muy cómodos trabajando y de que los dejen trabajar sin necesidad de intrometerse en la vida política, democrática, ideológica de los demás países. Estos indicadores, estos pocos indicadores que hemos visto en esta presentación, hablan de un crecimiento y de un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. ¿En qué medida le impacta a México? Bueno, mira, parece ser que poco a poco los países se han ido alineando, sea con China o sea con los Estados Unidos. Claramente, Estados Unidos sigue conservando a Occidente, sigue conservando a países que han sido tradicionalmente, históricamente, sus aliados, como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Europa en general. En Asia parece ser que también tiene un aliado muy, muy importante, como puede ser Japón, como puede ser Taiwán, que le pertenece a China o Corea del Sur, porque además tienen ciertos vínculos militares y ciertos criterios de participación que han firmado o que han venido sujetándose Japón y Corea bajo los Estados Unidos. Sin embargo, otros países como son Centro de Asia, Afganistán, Turkmenistán, Kazajistán, Irán, parece que están más cercanos a China. África parece también que está más cerca de China que de los Estados Unidos. Los grandes proyectos de inversión que ha tenido el continente africano no vienen de los Estados Unidos ni de Europa, han venido principalmente del capital chino. Y parece ser que en el mediano o largo plazo los países de África van a estar alineados con esta potencia, van a estar alineados con China. Latinoamérica es un caso muy particular porque parece que Latinoamérica estamos divididos. Es un subcontinente muy rico y muy variado en muchas consideraciones, ¿no? Políticas, territoriales, culturales inclusive, en donde hay dos Américas, la América del Sur y la América de Centro y Norteamérica, que incluye México. México, particularmente, y Centroamérica, esta parte del continente está más alineada con los Estados Unidos. Está más cerca, los vínculos comerciales, políticos y culturales incluso están más cerca de los norteamericanos. Sin embargo, se percibe un alejamiento de la economía, de las economías de Sudamérica. Brasil, Chile, Perú, Bolivia, no se diga Venezuela, parece que se están alineando mucho más con el continente, digo, con China, que con Norteamérica. Fruto también de que Estados Unidos ha dejado o no ha puesto los ojos sobre este territorio que ha sido importante y no lo ha buscado ser como aliado. El reflejo más claro de esto es en la última cumbre de las Américas, en donde ya los Estados Unidos no fungieron como el anfitrión y como la voz principal. Hubo voces disidentes, incluyendo la voz de México, disidente con los Estados Unidos. Ya ahora los países de Latinoamérica parece que se están dando cuenta que Estados Unidos no es la gran potencia que existió hace 20 años y que podrían ahora tener una ventana de oportunidad para hacer una nueva América, una nueva relación entre los países de América sin necesidad de estar bajo la supervisión de los Estados Unidos, sin tener la necesidad de tener el visto bueno de los Estados Unidos. Este es un tema que da para mucho y da para hablar muchísimo más de cómo
Daniel, no sé si sucedió algo con tu micrófono. Eh, Creo que se desconectó, ¿verdad, Sol? No sé si alguien me escuche o tengo el problema yo de conexión. Sol, no sé si me escuches. Andrea, ¿me escuchas, Andrea? ¿Se escucha? No sé qué pasó.